Buen día. Qué lindo que hayas sido también de Junín. Yo nací en Cerro de los Pinos. Uy, qué De lindo. los 10 hijos de Bernardo, 4 nacimos allí. En nuestra casa venía el médico a Claro. atender a mamá en ese tiempo. Y bueno, no sé qué es lo que vos quisieras saber sobre papá, si su vida posterior a la guerra porque el tema de la guerra es eh, en base a su diario que él escribió. A nosotros nos contaba poco sobre eso, ¿sabes? Ajá. Porque yo pienso que le quedaron quedó como silenciado en su vida toda la parte que vivió de la guerra, y era como que no sé si no se permitía hablarlo con nosotros, o era también probablemente en la formación que había tenido la aviación canadiense, era como que no había que hacer alarde de los Claro. logros o de las cosas que habían hecho. Vos Y quedó muy sabés, silencioso mucho pero tiempo vos en eso. sabés, Verónica, que me parece que es una característica un poco de quienes han atravesado esas etapas, que a la vez han sido muy dolorosas. Yo tengo mi padre que también vino escapando un poco de la Segunda Guerra y también contaba anécdotas así un poco sueltas, ¿no? Entonces uno tiene que hurgar mucho para armar todo el hilo. Y me parece que es un mecanismo de autodefensa, ¿no? De ir olvidándose un poco de momentos muy críticos, muy dolorosos, muy tristes, quienes han tenido que abandonar su patria con un desgarro total. Bueno, en el caso de tu papá, vuelve luego a la Argentina. Si querés, después yo para no equivocarme, porque es bastante complejo en detalles, podemos leer algunos fragmentos de la nota que aparece aquí en el diario, para que la gente también tenga un contexto, ¿no? Porque estuvo primero, como decíamos, en Canadá, allí aprendió a volar, allí recibió su instrucción, fue aceptado por la Real Fuerza Aérea de ese país. eh, Ahí se dio cuenta que no hablar inglés le traía algún problema, pero a la vez le salvó, dice, la vida luego. Se reía en algún momento porque recibía cartas del consulado argentino para extender su prórroga para hacer el servicio militar, algo que finalmente no hizo aquí. El 6 de diciembre de 1941 recibe sus alas de aviador y bueno, los mejores promedios de cada promoción, dice, tenían un beneficio único que era elegir la especialidad que querían desarrollar, volar cazas o bombarderos. Bernardo fue un cadete destacado, solicita volar bombarderos, la respuesta no lo sorprende, su pretensión es rechazada y lo envían a entrenar como piloto de caza, que en realidad era lo que quería, parece que fue una estrategia para que lo rechacen de uno y poder volar lo que a él le gustaba, ¿no? ¿Algo así? Claro, sí, 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 me parece que sí, pero de todos modos, incluso yo, por ejemplo, en mi emprendimiento ganadero, tengo la marca de mi hacienda, Ujú. es el perfil del avión que es un bombardero en el fondo, porque es que él diseñó, y bueno, yo después retomé la marca. Pero alguna vez debe haber volado un bombardero igual, más allá de haber estado casi siempre entre los Spitfire. Eh, lo que es, en general, él escribió toda su vida, todo lo que iba pasando hacía un diario, todos los Ujú. días de su vida, tanto durante la guerra, como que lo fue escribiendo todo en libretitas, así a mano, con lápiz, incluso a veces Claro. con lo que podía, fue haciendo todo su diario de guerra, pero después durante toda su vida, acá cuando era el dueño del campo,
iba escribiendo todo, cada cosa que pasaba en hay diarios enormes, unos libros negros enormes, llenos de todo lo que pasaba día por día. O sea, todo lo que pasó en la vida de papá, pues, si quisiéramos, tendríamos que escribir un libro, porque Pero hay seguro. para divertirse y no divertirse. Así que ese libro todo ese diario está recopilado por este señor Claudio Meunier, que escribió un libro que se llama Del infierno a la victoria, que se refiere mucho, completamente a papá, en base a su diario, y que realmente es invalorable. Pero este señor Claudio Meunier es el que un poco le destapó el empezar a contar sobre la guerra, que fue muy al final de su vida, muy al final, ya tendría más de 80, papá murió de 89, un poquito más, un poquito antes tal vez, pero no quería hablar de eso, y entonces bueno, nosotros no le preguntábamos, y de repente al final de su vida, cuando ya era más grande, pero ¿y por qué no me preguntan sobre la guerra? Y si no se podía, ¿viste? Era muy así. Claro. Pero bueno, es una forma yo creo que tenían esa disciplina también en Sí, la instrucción, de claro. no hacer alarde. Exacto, y Eh, además eran sí, cuestiones muy, digamos que no se podían divulgar porque eran no. estrategias de combate por ahí, También había entonces, una cuestión de secreto, claro. de secreto, sí. Y además, lo que sí él siempre decía, que eso lo dijo bastantes veces, es que los aviadores y los que estaban en el ejército en general la pasaban mucho mejor que la civilidad. Claro. Eso siempre lo reconoció porque dice, nosotros comíamos todos los días, Ujú. sabíamos lo que iba a pasar, era otra cosa, la Claro, no incertidumbre tenían de la incertidumbre de la gente Eso, común que sí, esperaba un sí, sí, bombardeo, que no sabía sí, cuándo ni dónde. sí, Claro, sí, sí. exactamente. Y quedó muy marcado por todo lo que, eh, eh, por ejemplo, era muy crítico de los antisemitas, por ejemplo, que no soportaba, nunca se trató el tema en casa, porque realmente vio cómo los maltrataron tanto, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, y cuando vuelve de la guerra, él vuelve en el 45, ¿no? Durante unos años tuvo una vida muy solitaria, se iba muy así a caballo en los lagos, se conocía todo, después nos llevó cuando éramos chicos a lugares bueno, él se ve que recorrió cuando ya volvió de la guerra y es como que se fumaba para digerir todo ese dolor, ¿no? Toda Ujú. esa parte que había vivido. Claro. Así que yo lo conozco, yo nací en el 53, así que ya eh, de todos modos siempre quedaba ese resabio de la guerra, que siempre era como que había quedado austeridad, había Claro. quedado cuidado de las cosas, había quedado, y a mí me marcó mucho esa parte, Sí, mucho, sí, típico, sí, típico de justamente de quienes han pasado sí, o han tenido que vivir casi en la miseria, ¿no? sí. Verónica, ¿tu papá regresa y va a Cerro Los Pinos? Papá regresa y va a Cerro de los Pinos, ellos vuelven en el 45, era en el gobierno de Perón en ese tiempo, no la pasaron bien a la vuelta porque, bueno, se sabe que no era afín al gobierno del momento, y vuelven a Cerro de los Pinos. Él se casa en el 49 con mamá, que era 10 años menor y que fue su compañera incansable hasta... Mira, fue tan impresionante su vida matrimonial, tuvieron 10 hijos, ¿no? Claro. Pero mamá se muere el 5 de noviembre del 2009 y papá el 6 de enero del 2010, o sea, 2 meses después. Ujú. No se bancó, Tristeza. no, fue tremendo. Fue un tiempo es como que tuvo
tuvo Alzheimer al final de su vida, pero muy al final, cuando muere mamá. Es como que se le declara eso y pasó eso. Y no se bancó estar solo. Claro. Y nosotros, contrariamente, lo conocimos mucho más profundamente esos 2 meses sin mamá, porque es como que se nos brindó más hacia nosotros. En ese tiempo era como que mamá lo contenía completamente y era un ser intocable casi. Claro. Es muy impresionante. Además, como somos franceses, somos fríos. No somos muy así italianos, Sí, latinos y abrazadores. demostrativos, Sí, toqueteros, sí, sí, claro. exacto. Sí, sí. Sí. Así que bueno, esa parte... bueno, papá vuelve, sí, en el 45 vuelve al Cerro de los Pinos, empiezan a trabajar ahí de vuelta, y ya estaba también mi tío Andrés, que también tuvo una participación importante en la guerra, en una parte muy difícil y muy silenciosa. Él, se habla menos de tío Andrés, pero realmente fue muy impresionante porque él tenía que destrabar las bombas, así que iban enterrando. O sea, era una cosa que en cualquier momento volaba por el aire y no te cuento. Ujú. Muy fea la parte que le Claro, tocó a mi tío, ¿sí? claro. Bueno, y ahí ya era como que había que abrirse un poquito. Una vez que ya empezaron a casarse, a crecer las familias, estaban mi abuelo todavía, mi tío Esteban también, y entonces se compra un campo acá cerca de Chimpay, la Santa Nicolasa, Ujú. donde nos mudamos. O sea, se compró en el 55 y nosotros nos mudamos más o menos en el 57, 58, con mamá y los chicos que íbamos naciendo. Ya en ese momento éramos 6, creo. Y después la Irma, que fue en el 60. Ujú. O sea, mucha parte de mi infancia la pasó acá en Río Negro. Yo estoy acá en Río Negro, cerca de Choel. Me gustó mucho este lugar, así que me quedé. Me quedé, o sea, Claro, compré algo por acá. Si bien Chimpay ya no existe para nosotros, es Expo Fruit, es otro tipo de emprendimientos que no nos pertenecen. Me gustó la zona y me quedé por acá. toda la Y, vida campo, campo, campo. sí, sí, sí. No podemos, mismo los que se fueron, estudiaron y fueron profesionales, a la larga se vuelven al campo porque nos tira Claro. terriblemente. ¿Y Muy, habrán sí. elegido probablemente carreras afines a la actividad agropecuaria, cosas así? ¿O eligieron otra cosa y volvieron al campo igual? Qué sé yo, hay uno que es agrimensor y se lo pasa, sí, está en el campo. El otro es Midiendo campo. bióloga y está en el campo, María Claro, Susana. Cecilia es ingeniera agrónoma y está en el campo. claro. Mercedes no estudió, pero está en el campo. Carlos y todos, sí, todos, salvo Mariana, que es doctora en química, vive en Canadá, vuelve siempre acá a disfrutar del campo. Claro, Así que, claro. sí, sí, Y sí, sí. sí, la verdad Sí, que, mm, bueno, yo recuerdo mucho allí Cerro de los Pinos, un lugar precioso, sí, sí, y sí. cómo uno no va a disfrutar de eso, sobre todo Sí, después de estar en una ciudad con una vida tan loca, tan estresante como la que todos llevamos. sí, 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 totalmente. No, y en estos tiempos que pasó todo esto del COVID y qué sé yo, la pasamos mucho mejor los que vivíamos en el campo, seguramente. Por lo menos Claro, podíamos no, estar afuera y totalmente. respirar aire puro, ¿sí? Sí, ver un Sí, sí, horizonte totalmente, o una sí, montaña o sí. lo que fuere. Mm, Vero, sí, tu papá, me decías que murió a los 89 años. sí. ¿Dónde está sepultado? Está enterrado en el campo de Mercedes, que está en el Huecú. En el campo, directamente en un bosquecito de pinos junto a mamá, está ahí. Y él quería estar en un lugar tranquilo, así que se pidió permiso y fuimos, ahí está. Ujú. Muy- y Bien, cuando vamos ahí lo visitamos
el cementerio. En Claro. Cerro de los Pinos también hay un cementerio que Sí, una empezaron mis capillita abuelos con... preciosa además. Claro, la capilla está en un lado, pero el cementerio está un poquito más lejos Ujú, y ahí están enterrados desde los primeros hermanos de papá que murieron chiquititos, que habían tres o cuatro, un primo y tres hermanitos, y después mis abuelos, mis abuelos maternos y paternos, y después mis tías, todas mis tías que murieron hace 3 años más o menos, todas las cuatro a la vez, el mismo año. ujú. Así que sí, estamos todos, están todos ahí, en Pero, Cerro de los Pinos, sí, de tus hermanos, porque dijiste que tuvieron 10 hijos, sí. ¿están todos? La única que falleció es María Elena, que en la foto que está en el diario es la chiquitita que está delante de papá. Ajá. Ella murió a los 20 años. Yo soy la que tiene las trenzas rubias que está a la derecha del Sí, todo. estoy Sí. mirándote. Mercedes es la que está entre papá y yo, y Ujú, Mariana atrás. atrás. Y después, bueno, mamá ahí no está. Las que están son mis tías, Ajá. Jacqueline y no sé cuál otra, porque no me fijé bien, pero no están todos. Por ejemplo, Cecilia todavía no había nacido. Ujú. Eh, Porque Cecilia, yo le llevo 18 años. Mamá la tuvo a los 42 años, creo, Claro. tenía mamá, cuando la tuvo. Y por eso que ella tenía un montón de otros recuerdos que no tuvo, porque no estaba, Claro. ¿viste? Claro. Sí, Yo recuerdo a, bueno, mucho a tu tío, a sí, Andrés de Larminat, un hombre sí, alto, sí, imponente. sí, Tu papá era sí. parecido. Papá era, sí, era alto igual, era más flaco, era más de color, más castaño, se parecía mucho a mi abuela, de cara así. A lo largo de los años todos se fueron pareciendo increíblemente, parecen todos iguales. Eso que de jóvenes no, pero a la vejez es impresionante. Ujú. Eh, sí, papá era muy gomoso, papá, la verdad. Es No es una... porque sea mi papá, dice. Sí, 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 Está bien. sí, Bueno, sí, la verdad que es una historia de vida impresionante, por sí, supuesto muchísimos detalles de todo lo que transcurrió en la guerra no los hemos mencionado, pero le sí, vamos a recomendar a la gente que busque el artículo. Yo de hecho, bueno, lo compartí incluso en mi Facebook para que todos sí, los amigos allí de Junín lo puedan leer y conocer un poquito más, sí. porque, bueno, para muchos es desconocido y con gente tan cerca, ¿no? Tan cercana, digamos. Que Y se conoce solo una parte, que es lo que vemos, que tienen el campo, a qué se dedican, pero no se conoce la historia hacia atrás. claro. ¿Mm? No, y si quieren profundizar más, el El libro libro. que es Del infierno a la victoria, de Claudio Meunier. Bien, que es el Y autor de esta nota además aquí en La exacto, Nación. sí, sí, ¿Mm? sí. Y después yo, como síntesis de papá, yo diría que era una persona intrépida. Ujú. Era una persona con mucha autoridad, no era autoritario, pero era con autoridad de que le respetábamos lo que Claro, decía, con su sola de presencia. autor, sí. Ujú. Muy trabajador, muy austero, muy austero, increíblemente. Después era muy serio, era muy irónico, era una persona que te describía con un poco de humor, o sea, ¿cómo se llama eso? ¿Ironía? Caricaturaba. No, ah, claro, sí Sí, dijiste sí, irónico, sí, sí. sí, sí, sí. Imitaba a, qué sé yo, a los paisanos, Ah, a la mira. gente, era muy divertido cuando se ponía a hablar así. Eh, y tenía mucho humor y muy rápido de respuestas, era Ujú. muy, sí, sí, sí. En general era una persona encantadora para
los que para el no le trato. tenían miedo. Claro. Bueno, ustedes le habrán tenido respeto, no creo que sea miedo. Totalmente, Claro. sí. Pero sí, detallás un poco las características de la gente que ha pasado por la crudeza de la guerra, que sabe lo que Sí, significa tener un pedazo de pan, entonces después, ya estando en otra situación, incluso muy bien económicamente, siguen eh, igual, siguen igual. igual, siguen Sí, igual. sí, sí, sí. Te lo digo porque, bueno, por experiencia propia, ¿no? Mis Sí. padres, ambos europeos, mi papá ya murió, Sí. los dos llegaron a la Argentina después de la guerra Mm, y si bien pudieron salir adelante como todos los que llegaron, sí. los inmigrantes, nosotros siempre decimos, ¿no? Mi mamá de una cáscara de papas hace un manjar, porque bueno, Sí, sabían cómo sí, aprovechar todo, ¿no? absolutamente, sí. Conservar todo, incluso la misma la misma formación que habían tenido antes en el campo, porque vos fíjate que Cerro de los Pinos era una estancia en formación Ujú. y no había tampoco, no existían las heladeras, un montón de Claro, cosas que no había, entonces había que aprender a conservar las cosas, a producir para tener exacto. durante los tiempos flacos, o sea, siempre había austeridad. Ujú. Era, te digo, es una virtud que yo creo que es una pena que no exista más, Tal cual. porque te ayuda mucho, Sí, y muchísimo, en estas muchísimo. épocas que estamos viviendo que parece la posguerra también, ¿no? Así que Exacto, sí. sí, Bueno, total. por ahí tenemos que Bueno, pasarlo para aprender claro, a saber todo eso, ¿no? exactamente. Era muy exigente consigo mismo, por lo tanto, también para el resto, ¿no? Claro, y bueno, tenía Sobre la todo para los hijos. disciplina militar, Mm. ¿no? Sí, Eso sí, marca todos los aspectos de la vida. sí. Vero, qué Sí, lindo, la verdad que da para charlar un montonazo, pero bueno, sí, estamos en radio, viste, con algunos sí, horarios. ok. Pero recomendamos la nota, recomendamos el libro entonces del autor, aquí lo estoy buscando, Claudio Claudio Meunier, 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 sí. para conocer un poquito más la historia de, digamos que neuquino por adopción, él había nacido en Capital Federal. Sí, pero porque mi abuela fue a A tenerlo al tenerlo hospital allá, francés porque claro, era recién llegada de Francia, la pobre no sabía ni hablar en castellano. claro, Y bueno, fue ahí, después nunca más, claro. porque la pasó pésimo. Decía que habían lauchas que le pasaban por arriba de la cama, así No, que los demás los tuvo todos en Cerro Los Pinos. claro, claro, Y a listo. correr el riesgo. O Sí. sea, Venía una partera ahí a atenderlas y listo, se acabó el claro, problema. fue una circunstancia que Sí, naciera en la capital, pero es neuquino entonces. Bueno, absolutamente. Vero, ha Bueno, sido muy lindo charlar un ratito con vos, poder conocer bueno, esta historia, difundirla y que bueno, a quien le interese obviamente seguro va a investigar un poquitito más. bueno, muchísimas gracias a ustedes. Te mandamos un gran abrazo.